A los Estados Unidos, allí está Rafael Matus Ruiz, que es nuestro corresponsal. Buen día, Nación, señor. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo les va? A minutos del supermartes en los Estados Unidos de las elecciones, ¿verdad? Sí, efectivamente. Mañana se van a celebrar elecciones intermedias, elecciones legislativas aquí en Estados Unidos. Se conocen comúnmente como las midterms, en el que va a ser el primer gran test electoral para el presidente Joe Biden. Los demócratas se enfrentan a un cuesta arriba, tenía bastante marcado. Todas las encuestas, todos los pronósticos anticipan un triunfo del Partido Republicano, de la oposición republicana, que espera poder recuperar el control del Congreso. Está en juego la Cámara de Representantes, la Cámara Baja, también un tercio del Senado. Se definen también 36 gobernaciones en 36 estados del país. El presidente Joe Biden, como ustedes saben, tiene un nivel de aprobación bastante bajo, está rondeando el 40%. Algunos analistas hablan sobre la posibilidad de una marea roja, un triunfo muy marcado del Partido Republicano, empujado por una economía que no está andando bien. La inflación sigue en un pico muy alto, está en niveles más altos de las últimas 4 décadas. Y acá atrás mío ustedes pueden ver una de las imágenes de lo que muchos consideran es una crisis económica en Estados Unidos. Filas de personas que esperan para recibir comida en un centro de distribución que está acá a la vuelta. Es una de las imágenes que deja la actualidad de Estados Unidos, donde el Partido Demócrata, la coalición gobernante liderada por Joe Biden, se encamina de lo que muchos creen va a ser una derrota que puede ser dura o muy dura, depende de cómo salgan las elecciones. Mañana en particular, lo que todos están mirando es el resultado del Senado. Los demócratas ya descuentan que van a perder la Cámara de Representantes. La duda está en si el Senado va a pasar o no a manos republicanas. Y esto un poco va a marcar cuál va a ser el tono de los próximos 2 años que le quedan de gestión a Joe Biden. Rafael, mencionabas con toda razón, estás en la patria en donde se acuñó la frase "es la economía estúpido". Está clarísimo cuánto el efecto de la economía tiene en el voto. ¿Cuánto tiene de efecto los traspiés del presidente Biden confundiendo ciudades, situaciones con su hijo o nombres? ¿Cuánto importa lo que aparece con esta gestualidad como un cierto deterioro en su envejecimiento? A ver, en general a los presidentes en Estados Unidos les suele ir mal en las elecciones intermedias, ¿no? Si vos vas para atrás un poco en la historia, Ronald Reagan perdió y perdió bastante mal su primera elección legislativa. Lo mismo le sucedió a Bill Clinton en 1994, sufrió una derrota durísima. Barack Obama en el 2010 dijo que el país le había asestado una paliza. Esta fue su manera de encuadrar, de graficar la elección intermedia de ese año. Después todos lograron su reelección 2 años después. En Estados Unidos la elección intermedia suele verse como un referendo sobre el presidente en ejercicio, ¿no? Claro. La economía este año sigue siendo el tema saliente, ¿no? Como suele ocurrir en casi todos los países, la economía termina marcando la temperatura, el clima de la elección, sobre todo cuando hay una sensación de crisis. La economía de Estados Unidos sigue creciendo, pero el hecho de que la inflación sea la más alta en los últimos 40 años genera esta sensación de que el país está en crisis. ¿No? En ese contexto, los lapsus ocasionales que ha sufrido el presidente Joe Biden obviamente no pasan desapercibidos, sobre todo en la era de las redes sociales, pero son definitivamente un tema secundario. ¿Sí? Bien. Generan un poco este aura alrededor de Biden de que es un presidente avejentado, de que es un presidente que cuando se pone detrás del atril, cuando agarra un micrófono, el desempeño que tiene no está un poco a la par de lo que muchos esperan de él, ¿no? Es un líder que obviamente va a cumplir 80 años en un par de semanas, y una de las dudas que quedan un poco dando vueltas con esta elección legislativa es qué va a hacer Biden en 2024. ¿Se va a presentar o no la reelección? Muchos creen que está esperando 2 cosas. Uno, el resultado de esta elección legislativa, y segundo, qué va a hacer Donald Trump, ¿no? Su archirrival, que ya, prácticamente ha dicho que va a ser candidato en 2024, solo resta esperar que haga el anuncio formal. Eso puede ser decisivo
para la decisión que tome Biden, que seguramente también se va a conocer en las próximas semanas. Bien. Rafa, ¿cómo cambia la inflación en la política? Por ejemplo, ¿aparecen sindicatos más fuertes? ¿Hay paritarias? ¿Las empresas dan aumentos? ¿Cómo se maneja eso en Estados Unidos? No es igual que en la Argentina, ¿no? Donde estamos muy acostumbrados a que los sindicatos tengan un papel muy influyente, que las discusiones de paritarias se den casi 2 veces por año, ¿no? Acá las empresas suelen dar aumentos automáticos año tras año para seguir la inflación. Lo que pasa es que este año ha sido un año atípico porque hemos tenido una inflación más alta en los últimos 40 años. Igual cuando comparás con el resto del mundo desarrollado, ha estado en línea con lo que está pasando, por ejemplo, en Europa, con lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Economías similares a las de Estados Unidos. Cuando te fijas en la conversación que ha acompañado a la campaña, la atención ha estado puesta sobre todo en un precio muy sensible para los norteamericanos, que es el precio del combustible. La Casa Blanca, de hecho, suele tuitear muy seguido y suele seguir, te diría, con obsesión, como se sigue, por ejemplo, el riesgo país en la Argentina, el precio del combustible, porque es la variable más sensible, ¿no? Claro. Pero todavía esa discusión no se ha traslucido en una tensión muy marcada entre sindicatos y empresas por los salarios, porque como te decía, suele haber aumentos automáticos que dan las empresas para seguir la inflación. Sí, hay que denotar, ¿no? El salario real en Estados Unidos ha caído, ¿no? O sea, los salarios siguen subiendo, la economía sigue creando empleo, ¿no? Claro. Pero cuando vos medís cómo le está dando al bolsillo de la gente, al bolsillo de los votantes, este año el bolsillo ha sufrido un golpe por la inflación. Bien. Y el salario real ha caído, lo cual obviamente también se espera que se traduzca en una pérdida de votos muy marcada por el oficialismo. Rafael, gracias por estar con nosotros. Seguramente te veremos mañana ya con resultados. De curiosidad, total curiosidad, no sé si lo tenés a la mano. ¿Precio del pan en los Estados Unidos, allí donde vos estás? No, me mataste. Está muy bien. No. Sí te puedo decir, por ejemplo, el precio de un café suele estar a $5 acá en Washington. El precio del... ¿Un café? El galón, sí. Un café con leche, si querés, clásico café con leche. Wow. En cualquier café de acá de Washington suele estar entre $5 y $6. Wow. Carísimo, o sea, olvídate. Bueno, gracias. Nos vemos mañana. Cuídate. Hasta luego.